Vamos a hacer hoy la reseña de la novela Desde el jardín de Jerzy Kosinski del año 1971. Esta novela fue llevada al cine en el año 79. En esta portada que vemos acá, la fotografía pertenece a una imagen de la película, protagonizada por el actor inglés Peter Sellers. Y la historia que cuenta Desde el jardín es la historia de Chance, o también llamado en la novela Chauncey Gardiner, Chance el jardinero. Es la historia de un hombre que ha pasado toda la vida encerrado entre una habitación con un aparato de televisión y un jardín, dedicándose a cuidar el jardín. Nunca ha salido a la calle, ¿no? Es un hombre adulto que no conoce la vida social y siempre ha vivido encerrado. Su única comunicación con el exterior es la televisión, y las únicas personas que conocen son una criada y un anciano que es su tutor. Cuando este anciano muere, Chance se ve en la calle, y bueno, acá es donde empieza la historia de alguna manera, ¿no? Vamos a ver que este personaje tiene ciertas características por la vida que lo ha formado, ¿no? Por haber vivido encerrado con su único contacto la televisión, viendo solamente a dos personas y cuidando ese jardín, y todo su mundo se reduce a eso, ¿no? Él siempre, cuando se le habla, cualquier cosa que se le pregunta, él siempre todo lo va a relacionar con el jardín o con algo que tenga que ver con el jardín. Él va a ir siendo en la historia de alguna manera empujado por las circunstancias. Es un personaje que casi no tiene voluntad propia, ¿no es cierto? Va a ir siendo empujado por los otros personajes y se va a ir dejando llevar por las situaciones. Se genera como una especie de engaño voluntario de Chance hacia los demás. Él, sin quererlo, va a empezar a ir a pasar por algo que no es. ¿Y por qué se da esto? Porque el resto de los personajes con los que se va encontrando lo van a ir tomando por algo, por cosas que él no es, ¿no es cierto? Por un hombre sabio, por un hombre muy instruido, muy inteligente, muy capaz, ¿no es cierto? Él va a ir incrementando su reputación sin quererlo por esa extraña forma de comportarse que tiene, devenida de esa crianza que tuvo, digamos, encerrado y con esas particularidades, ¿no es cierto? ¿Y por qué él es un engaño involuntario? Porque él no se lo propone, él simplemente, en su ingenuidad, tiene una dificultad muy grande para ponerse en el lugar de los demás. No entiende muchas veces las cosas que se le dicen o que se le proponen, y entonces, en esa ingenuidad, él siempre recurre a hacer alguna analogía con algo del mundo de que él conoce, ¿no es cierto? Todo lo que a él se le propone siempre lo relaciona con el jardín, y hace analogías con el tema del jardín, del cuidado de las plantas, la paciencia que hay que tener para el cuidado, los distintos protocolos que hay que tener con el cuidado de las plantas. Y entonces, desde el prejuicio que tienen el resto de los personajes, lo empiezan a tomar como una especie de gurú. Y vemos que se plantea este tema de la falta de empatía que tiene Chance por sus condiciones especiales, la incapacidad que tiene para ponerse en el lugar del otro, pero al mismo tiempo esa misma incapacidad aparece en el resto de los personajes por características distintas, es decir, no por el mismo motivo que en Chance, que es porque él no tuvo oportunidad de socializar
hasta este momento que él sale a la calle, ¿no es cierto?, vivió encerrado, sino en los demás se da también esta falta de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, porque viven cada cual en su mundo y además siempre están adheridos a ciertos prejuicios, digamos, es decir, nadie se espera a un ser como Chance, ¿no es cierto?, un hombre que vivió encerrado toda su vida. Nadie se lo espera, todos lo toman como un hombre común y corriente y por su forma de expresarse y de manejarse lo toman como un excéntrico, ¿no es cierto?, como todo lo contrario de lo que es. Lo toman como que es un hombre con mucho conocimiento y un hombre de mundo. Entonces vemos que el espíritu, digamos, de lo que se plantea en la obra es este tema de el no ponerse en los zapatos del otro, la falta de empatía, los personajes que viven cada cual en su mundo, en su burbuja, y estas malas interpretaciones van a derivar en acontecimientos que son por momentos cómicos, ¿no es cierto? Y ahí es donde se da este engaño que decimos involuntario, ¿no? Porque los personajes, por vivir cada cual en su burbuja y por tener ciertos prejuicios sobre las personas con las que se encuentran, lo van a tomar a Chance por algo que no es, ¿no es cierto? Porque él es un personaje insólito, algo que está fuera de lo esperable, ¿no es cierto? Fuera del sistema. Y este es un libro que aparece ya interesante en el principio, cuando uno lo empieza a leer. Por eso vamos a leer un poco el principio del libro, cómo empieza, para mostrar que ya es una historia que plantea cosas interesantes desde el principio, y además la historia ya nos cautiva y nos hace generar ansias de conocer qué es lo que le pasa a este personaje Chance. Y entonces empieza así: era domingo, Chance estaba en el jardín, se movía con lentitud, arrastrando la manguera verde de uno a otro sendero, mientras observaba atentamente el fluir del agua. Delicadamente fue regando cada planta, cada flor, cada rama del jardín. Las plantas eran como las personas, tenían necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades y para morir en paz. Ven que acá ya, en el primer párrafo ya, el autor va a hacer una comparación interesante, ¿no? La comparación entre las personas y las plantas. Y fíjense que es muy preciso, ¿no? Dice, tenían necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades y para morir en paz. Pero fíjense lo que dice en el segundo párrafo. Ya va a cambiar la comparación que hace. Sin embargo, las plantas diferían de la gente. Ninguna puede reflexionar sobre sí misma ni conocerse. No existe ningún espejo en que pueda reconocer su rostro. Ninguna puede obrar intencionadamente, no le queda sino crecer, y su crecimiento carece de sentido, puesto que no puede razonar ni soñar. Fíjense que hace ya la comparación entre lo que ya no entre la parte biológica del ser humano, ¿no? Sino entre la parte mental o espiritual, ¿no es cierto? En la parte biológica somos iguales que las plantas, porque necesitamos los cuidados para vivir, para sobreponerse. Pero ya en la parte espiritual ya hay una diferencia muy grande. Y no es casual que diga esto, ¿no? No existe ningún espejo en que pueda reconocer su rostro. Acá está poniendo la clave del libro ya en el principio, en el segundo párrafo, esta cuestión de mirarse en el otro, ¿no? De ver al otro como un espejo. Esto las plantas no lo pueden hacer. Y esta es la dificultad que tiene Chance, por la forma de vida como fue criado, pero también al mismo tiempo es lo que padecen también los otros personajes, que son personas de mundo.
Después va a seguir: las plantas gozaban del resguardo y protección del jardín separado de la calle por un alto muro de ladrillos rojos cubiertos de hiedra, cuya paz no perturbaba siquiera el ruido de los coches que pasaban. Para Chance las calles no existían. Si bien nunca había abandonado la casa y su jardín, la vida que transcurría del otro lado del muro no despertaba su curiosidad. Después va a decir, nos saltamos un párrafo para leer esta parte. Lo que el jardín tenía de particularmente atractivo era que en cualquier momento en que se detuviera en los angostos senderos, entre los macizos de arbustos o entre los árboles, Chance podía comenzar a dar vueltas sin saber a ciencia cierta si avanzaba o retrocedía, si sus pasos lo acercaban o lo alejaban del lugar de donde había partido. Lo único importante era seguir su propio ritmo, como las plantas en su crecimiento. Fíjense que acá aparece el jardín como una especie de laberinto infinito, ¿no? No hay principio ni final, ¿no es cierto? Chance va recorriéndolo y no hay límites, ¿no es cierto? Acá. Y dice, Chance podía comenzar a dar vuelta y seguía su propio ritmo, ¿no es cierto? Como las plantas en su crecimiento. Es decir, acá hace la analogía, ¿no? Refuerza esa parte de la analogía, ¿no? Que las plantas siguen su propio ritmo. No hay nada que de afuera las coaccione, ¿no es cierto? Esta es la parte biológica que representa a Chance. Chance tiene esta forma, ¿no? Después vamos a ver que él se va a ir dejando llevar por los acontecimientos, ¿no es cierto? Él no... ¿por qué? Por esta falta de empatía. Él no reconoce las voluntades ajenas. Ahí está el problema de la falta de empatía. No reconoce a los otros como voluntades. Entonces el entorno para él es natural, es como si fuera ese jardín laberíntico, ¿no es cierto? Él simplemente si se topa con un árbol, ¿qué hace? No se pone a discutir con el árbol, simplemente lo rodea y sigue su camino, porque para él los seres vivos son así, son plantas. Entonces él en la trama de la novela va a ir haciendo lo mismo, va a ir sorteando, se topa con un obstáculo, no se pone a discutir con el obstáculo, aunque sea una persona, lo va a rodear y va a seguir, ¿no es cierto? Por eso él se amolda a las situaciones. Y acá hay otra parte interesante que dice: había, por ejemplo, cerca del muro unos setos vivos que prosperaban con total indiferencia por las plantas vecinas, crecían con mayor celeridad, sofocando a las flores más pequeñas y adueñándose del terreno de los arbustos más débiles. Acá el autor, cuando describe el jardín, en diferentes analogías, uno puede observar cómo compara con la vida, va comparando esto, y después lo vamos a ir viendo, con lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Las flores más grandes que ocupan el espacio y no le dejan terreno a las más chicas, ¿no? A uno se le viene a la mente inmediatamente una analogía con la sociedad. Y después pasamos a la parte de la habitación con el aparato de televisión. Entonces dice: Chance entró en la casa y puso en funcionamiento el aparato de televisión. El aparato creaba su propia luz, su propio color, su propio tiempo. No estaba sometido a las leyes físicas que acababan siempre por doblegar a las plantas. Todo en la pantalla parecía en forma confusa y entremezclada, pero al mismo tiempo suavizada. El día y la noche, lo grande y lo pequeño, lo flexible y lo quebradizo, lo suave y lo áspero, el calor y el frío, lo cercano y lo distante. En ese mundo en colores de la televisión, la jardinería era como el bastón blanco de un ciego. Y acá vemos en la descripción de la televisión cómo aparece como un ente que entremezcla la realidad, donde todo se fusiona, ¿no es cierto? Donde no hay, se rompen las distancias, lo oscuro y lo claro, ¿no? Lo flexible y lo quebradizo, todo se mezcla, lo grande y lo pequeño, todo se troca, ¿no es cierto? Se entremezcla al punto de que el propio espectador, Chance, se identifica de tal modo con la pantalla que pareciera que él se mete, ¿no? Dice, se mete en la pantalla, después lo va a decir más abajo. Se fusiona entonces la persona de Chance con la televisión, pareciera que la televisión lo vive al espectador, ¿no es cierto?
en esa fusión, y vemos el tema, siempre está de fondo el tema de la personalidad, ¿no? De la persona o de la voluntad humana, ¿no? Los límites de la libertad o de la voluntad o del libre albedrío, como quiera verse, y el tema del espejo, ¿no? De cómo nos identificamos con el otro. Chance acá sí se identifica él en el otro, pero no como un espejo, sino que él directamente la televisión lo domina, se mete adentro de él, o él se mete adentro de la televisión, ¿no es cierto? Se fusiona completamente, entonces deja de ser él en ese momento. Acá está el tema de la identidad en el fondo, ¿no? La identidad, los límites de la identidad, el problema de la empatía por un lado, de no poder ponerse en el otro, y al no tener ese espejo no existe la posibilidad de identidad, ¿no? Por un lado, en lo que va a venir después en la historia, y en la parte de la televisión también esa identidad no llega a concretarse porque la televisión lo domina completamente, ¿no es cierto? Él se mete completamente adentro de la televisión, deja de ser él. Todas estas ideas aparecen solamente en los primeros párrafos, en la primera página y media de la novela, así que imagínense lo que viene. No vamos a seguir porque la idea de este video es hacer una reseña a modo de recomendación para aquellos que no hayan leído el libro. Son los videos que habitualmente hacemos, que son análisis largos, pero esos análisis son pensando en gente que ya ha leído la obra, y entonces se puede hacer un análisis profundo. Pero acá es solamente una invitación a la lectura, y como es un libro que ya desde el principio, como vemos, tiene muchas ideas interesantes, es una invitación a poder continuar leyéndolo y ver cómo se desarrollan todas esas ideas. Dejamos en la descripción el link al blog donde está la bibliografía, y va a estar subido el PDF de este libro para quien quiera leerlo, y eventualmente podríamos hacer un análisis más completo, ¿no es cierto?, más profundo de la obra.